momento de historia que nos trae nuestro compañero Aníbal Barcelona, ya presente en el estudio, ya lo presento, porque trae hoy una propuesta para pensar y para iniciar el mes de la memoria, verdad y justicia. Dentro de esta columna, bueno, vamos a estar abordando cómo el cine narró la historia dentro de lo que fue este doloroso proceso histórico. Así que, bueno, está presente aquí en el estudio y le doy la bienvenida al compañero Aníbal, que venís con una producción especial en el día de hoy. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, ¿qué tal, Violeta? Muy bien. Me lo traje a Leonardo Fabio en el pecho, así para homenajearlo. Podés presumir, tenés que levantarte un poquito más, sí, para que te tome bien, la cámara, y ahí asoman los ojitos de Leonardo Fabio. Bien. Y bueno, en el mes de la memoria y en un aniversario tan, digamos, medio siglo de los inicios de aquella brutal dictadura genocida, y bueno, la pretensión, después veremos cómo se concreta, es abordar cómo el cine trató a aquella dictadura en las distintas décadas, ¿no? Hoy, bueno, y también pensando que en estos tiempos donde la actividad cultural en todas sus expresiones es castigada por la administración de Javier Milei, y ni que hablar del buen lenguaje, ¿no? En un día tan triste para nuestro país. Bueno, vamos a ver cómo el cine abordó los duros años de la última dictadura militar. Las producciones culturales son el reflejo del abordaje de cada etapa histórica, y el cine argentino tuvo una prolífica producción a partir de fines de los años 30, principalmente, digo, era la década infame, pero sin embargo ahí surge ese cine social de Lucas de Mare, de Hugo del Carril, y principalmente luego en la etapa del peronismo es cuando el cine argentino se convierte en una industria, ¿no? Esto no solo hablaba de la calidad y cantidad de films, sino que se generó mucho trabajo, se crearon grandes estudios. El Festival de Cine de Mar del Plata, por ejemplo, arrancó en aquella década del 40, y se creó, por ejemplo, un departamento de radioenseñanza y cinematografía escolar con una amplia difusión del cine argentino en países de habla hispana, ¿no? México, Cuba. En Cuba todavía, ya avanzado la etapa del socialismo, eran muy recordadas las películas en blanco y negro de... bueno, Mirta Legrand era una ídola en aquellos años. En estos años también, supongo que no se debe haber modificado mucho en esto de preservar la cultura latinoamericana. Bueno, y hacia la década del 60 surge un cine documental a partir de figuras como Fernando Birri, que fue director de películas memorables como el cine documental Tire Die, una película hecha en Santa Fe, y Los Inundados también, hecha en Santa Fe, y creador del Instituto de Cinematografía de la Universidad del Litoral, y precursor precisamente de la Escuela de Cine de Cuba. Él inauguró el cine documental y sugería por aquellos años 50, 60, que el cine latinoamericano debía reflejar las desigualdades, las formas neocoloniales que se estaban dando en el marco de ese desarrollismo, la pobreza, los condicionamientos también para su desarrollo, ¿no? de la sociedad argentina y de la argentina y latinoamericana. Y fue motivador también de dos corrientes de cine por aquellos años: el cine de liberación, encabezado por Fernando Pino Solanas y Octavio Schettino, con películas memorables, documentales como La Hora de los Hornos, Los Hijos de Fierro, y el cine de las bases, comandado por Raimundo Gleiser, más vinculado, digamos, el cine de liberación era más vinculado al peronismo, el cine de las bases era más vinculado al PRT y al ERP como el brazo armado, ¿no? Todavía estábamos hablando
de los años 60, pero bueno, ya en los 70, y entre ellos el cine de las bases estuvo comandado por Raimundo Gleiser, cineasta desaparecido en 1977 por la última dictadura, que también hay muchísimo material documental hecho y que pervivió por las formas en que él logró preservar esos materiales, enviándolos a otros países para que quedaran bajo resguardo de la censura y la represión. Hay películas como Los Traidores, México, la Revolución Congelada y tantas otras, porque Raimundo Gleiser, hay que recordar, era camarógrafo de Canal 13, de Telenoche. Y entonces, sí, hacía tele, totalmente. Claro, y eso le permitía ciertas licencias como para hacer un cine clandestino paralelamente al tiempo que hacía este trabajo periodístico, ¿no? Bueno, esta etapa de oro del cine argentino comienza a flaquear en la última dictadura. Hubo una notable merma de producciones, producto de las dificultades para trabajar en libertad, la censura, los altos costos en dólares, el exilio de grandes directores, actores, actrices, que debieron abandonar el país amenazado primero por la AAA y luego ya por los grupos de tareas al servicio del régimen represivo. Menor concurrencia de público por las sucesivas crisis económicas. Bueno, ejemplo de todo esto fue que en el año 78 solo se filmaron 2 películas. Cualquier parecido a este momento de nuestro país no es pura casualidad. Creo que la dictadura, como el gobierno de Javier Milei, comparten líneas centrales de la política económica y el desprecio de toda actividad cultural, ¿no? Bueno, en los siguientes envíos vamos a profundizar, pero más o menos como una periodización hice esta reseña, también apoyado también de otros historiadores, quiero nombrarlo, Mariana Mievas, Samantha Salvatori, Sandra Raggio, Raúl Finkel, que son grandes compañeros y amigos de La Plata que han trabajado han realizado estos trabajos de investigación. Y entonces la periodización es, primero, cómo fue reflejada la dictadura durante la dictadura, en ese periodo 76-83, que es lo que vamos a abordar hoy. Después, en los siguientes segmentos, veremos cómo fue abordada en la década del 80, en tiempos de la teoría de los 2 demonios. Otra, por ahí eso lo agrupemos, la dictadura narrada en los años 90, con la impunidad, el indulto, el olvido, la caída de producción cinematográfica también en la década del 90, la crisis del cine, ¿no? La emergencia de los videoclubes y los cines convertidos, tal vez te acuerdes, Violeta, en templos evangélicos. Claro, cines convertidos en templos, cocheras, sí, ¿no? Ahora, mueblerías, sí, ¿no? También. Bueno, todo eso repercutió también en la caída de producción en los años 90. Y antes de eso, Aníbal, sí. Había toda una construcción, porque justamente después de los años 90 se empezó a revertir con nuevas producciones, con una renovación en la propuesta de la cinematografía argentina, incluso antes del nuevo fomento al Inca, ¿no? Aparecieron otros realizadores, pero venía con una carga y un estigma al cine argentino que también era muy... terminaba siendo tan pegado a lo que era la campaña de la dictadura de que lo nacional es trucho y mejor el importado. Bueno, en la misma analogía se bastardeaba la producción del cine argentino y se hablaba de que el cine argentino era malo y ya, ¿no? Lento, ¿no? Sí, como demasiado explicado. Había toda una discusión sobre cómo se abordaban las actuaciones. Bueno, venía de una escuela y de un proceso cultural que le era propio, pero había también un estigma sobre eso, había un subrayado de cómo funcionaba. Sí, en los años 90 hay 2 o 3 películas que rompen, algunas muy poco conocidas, como me acuerdo Papá Iván de María Inés Roqué,
que es un documental, pero también Garage Olimpo es una película que rompe ese estigma, ¿no? Precisamente porque es una película que tiene mucha dinámica y tiene... Son esas películas que han envejecido bien, ¿no? Digamos que hoy uno la puede ver y no parece una película hecha hace 30 años. También, bueno, la película de Coco Blaustein, el documental sobre... bueno, que bueno, vino a mover el avispero, ahora ya me voy a acordar. Yo te lo busco. Que mi amigo Ernesto Jaureche fue parte de la producción bueno, seguimos y después... entonces, después la gran producción del cine documental a partir del 2001, favorecida también por la avidez de articular las políticas económicas de la dictadura con la crisis del 2001 en las nuevas generaciones, pero también ahí aparece algo que favorece al cine, que es la baja del costo de producción, esto de que se podía empezar... que uno podía montar a través de dispositivos, computadoras, una isla de edición. Entonces hay una caída en los costos de producción y también, por supuesto, favorecido por las políticas de memoria, verdad y justicia a partir del año 2003. Y después llegamos a este presente de negacionismo a las graves violaciones a los derechos humanos y con la correspondiente merma de producción como consecuencia del desfinanciamiento del Instituto Nacional de Cinematografía, ¿no? Bueno, pero hoy vamos a comenzar a analizar cómo fue el cine durante la dictadura. Dijimos la merma en la calidad y cantidad de producciones durante el periodo 1976-1983, pero hubo títulos, no es que no se hizo cine. La gran mayoría fue un cine muy liviano, complaciente, a esa censura. Bañeros locos, claro. Esas cosas, ¿a eso te referís? Sí, los vamos a nombrar. Y que muchas veces exaltaban a las Fuerzas Armadas, entre ellas estuvo... Rambito y Rambón, claro, de los mismos. Claro. Entre ellos estuvo el popular cantante Palito Ortega, que creó una productora que se llamó Chango Producciones, que hizo películas como Qué linda es mi familia, Dos locos en el aire, Brigadas en acción, ¿no? Emilio Vieira, otro director que hizo Comandos Azules en acción. Sergio Renán, que fue el director de La fiesta de todos, que narra con tono eufórico la organización y el triunfo argentino en el Mundial del 78. Y lo de Sergio Renán fue muy llamativo, porque en el año 74 había hecho La tregua, una película basada en el libro homónimo de Mario Benedetti, y que muchos de esos actores y actrices fueron perseguidos y se marcharon a un exilio que en muchos casos fueron exilios definitivos. Pensemos Héctor Alterio, Walter Vidarte, Luis Politi, entre otros. Me estoy olvidando de otros actores y actrices que también se fueron al exilio, producto de esta película, y que fue la primera película que compitió por un Oscar a la mejor película extranjera. Y hay otra película que directamente fue una propaganda de la dictadura que se llamó Ganamos la Paz, y el director se llamaba Francisco Mendoza. No tengo ningún dato como para... y también hay que refrendar que hubo películas pasatistas, con mucha violencia simbólica hacia las mujeres, como las películas de Porcel Olmedo, ¿no? Esas películas que buscaban ser como una especie de permitirse mostrar algo de los cuerpos femeninos, siempre así, como para distender, para decir no todo está censurado, hay cosas que nos permiten, pero siempre dejando mal parada, ¿no?, a la figura de la mujer, ¿no? Sí. Pero bueno, sin embargo queremos reivindicar el cine hecho con muchas limitaciones presupuestarias, esquivando a la censura, y con producciones que interpelaban a un público
ávido por querer saber qué estaba pasando. Por supuesto, fue imposible hacer películas en nuestro país que hablara de desapariciones, campos de concentración, pero sin embargo hubo algunas películas muy bien logradas en el periodo. Hay una gran película del cine de las bases, que digamos recién nombrábamos, de Raimundo Gleiser, pero que la dirigió Jorge Denti. Ya Raimundo Gleiser había sido desaparecido, que se llama Las 3A son las tres armas, que fue realizada en Perú y está basada en la carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar. También Rodolfo Walsh, con la carta a la Junta Militar, posteriormente fue desaparecido, muerto en combate, muerto y desaparecido sí. su cuerpo, ¿no? Sí. por miembros de la ESMA. Entre aquellas películas que permitieron interpelar a un público ávido por leer entre líneas el cine, rescatamos Soñar, Soñar, precisamente de Leonardo Fabio, con Gianfranco Pagliaro, Carlos Monzón, una película menor, porque también Leonardo Fabio ha contado que tuvo que ajustar el presupuesto de esa película y contarlo de otra manera, precisamente para evitar la censura, pero también porque el presupuesto inicial fue bajado por la... digamos, el presupuesto fue mucho menor. Los miedos, de Alejandro Doria, en el año 1980. Soñar, Soñar fue hecha en el año 1976. Es una película... Es interesante porque son dos actores callejeros. Gianfranco Pagliaro es el más artista, que era un cantante sí, italo-argentino. Sí. Y Carlos Monzón era un gris personaje, trabajador del correo, que quería dejar el trabajo del correo y ve cómo a través del amigo se pueden enganchar. En un momento, no sé qué macanas, ninguna macana, porque en la dictadura los meten presos, y la historia es como que no quieren, y realizan así algunas actuaciones dentro de la cárcel, y llega un momento que no quieren salir, quieren seguir en la cárcel. Ese es el gran mensaje, digamos, es como... la cárcel está afuera en este momento, ¿no? La cárcel acá estamos más seguros. Acá estamos más seguros. Por lo menos acá nos declaró el Estado, ¿no? Así es una gran película también para leer entre líneas, por supuesto muy menor dentro de la filmografía de Leonardo Fabio, que fue maravillosa, ¿no? Para mí, esto es muy personal, es el mejor cineasta que ha dado nuestro país, pero bueno, podrá ser discutido tal vez. Entonces decíamos, Los miedos de Alejandro Doria del año 1980, Momentos y Señora de Nadie de María Luisa Bember, ¿no? Pionera en temáticas de género y que introduce la homosexualidad en el cine de dictadura. No sé si fue la única película que tocó el tema de la homosexualidad, pero sin embargo, María Luisa Bember, que era hija de los Bember, de aquellos de la cervecería, ¿no? Persona relacionada a cierta oligarquía que se enfrentó al peronismo en su momento, bueno, generó un cine contestatario dentro de esos límites. Plata Dulce de Fernando Ayala también es una película recomendable de este tiempo, y pero que hace un retrato de época clarísimo. Claro, también. claro, y que también se puede leer hoy, ¿no? Digamos, sí, cómo se repite la Plata Dulce. Esta gente que deja la industria para dedicarse al negocio financiero, ¿no? Y bueno, y las trampas del sistema donde esa pequeña empresita familiar quedan colgados de un pincel, ¿no? Por los vivillos de entonces y de ahora también, ¿no? Pero queremos reivindicar, en este caso, a Adolfo Aristarain, para mí también otro de los imprescindibles directores de la historia del cine argentino, porque también continuó de una vasta
actividad cinematográfica tanto en Argentina como en España, con películas después de estas que voy a nombrar, como Martín H., Un lugar en el mundo. Un lugar en el mundo, sí. y Roma creo que fue la última Sí. película que hizo, que es media biográfica, que es una película del año 2004, y prácticamente después se retiró. Se dedica más que nada a contar el cine. Estas 3 películas que hizo en dictadura es como una trilogía policial, de cine policial, influenciado por el cine negro, estadounidense y francés. Él era muy lector de novelas de cine policial, e hizo las películas La parte del león, Tiempo de revancha y Últimos días de la víctima. Este último es sobre un título original del escritor y filósofo argentino José Pablo Feynman, el Feynman bueno, como se solía decir. Tiempo de revancha es una película que narra los acuerdos económicos, financieros de una empresa minera que vive las mieles de los préstamos blandos del Estado en ese periodo de plata dulce, y a esa empresa llega a trabajar Pedro Bengoa, antiguo militante que era Federico Lupi, antiguo militante sindical, que logra borrar de su currículum esos antecedentes gremiales, ¿no? En esa empresa se encuentra con un viejo compañero que era Ulises Dumont, personificado, ahora no recuerdo el nombre del personaje, y durante un accidente de la empresa minera, un accidente de las explosiones, Bengoa, Federico Lupi, simula una mudez traumática para iniciar acciones legales a la empresa. Larsen, que es Julio de Gracia, sí, es el abogado de Bengoa, que va a negociar con los dueños de la empresa, pero Bengoa, a través de un dispositivo, dice que no quiere llegar a ningún tipo de arreglo con la empresa, sino que quiere ir por todo, a fondo, y en ese ir a fondo se juega la vida. Si te parece, escuchamos el testimonio de Larsen hablando con los dueños de la empresa. Dale. Cargas son anormales para ganar tiempo. Eso es negligencia criminal, don Guido. No hay pruebas. Bengoa es mi prueba. Y hay testigos que confirmarán lo que digo. Los testigos pueden volverse mudos, como Bengoa. Correcto. ¿Eso es todo? García ya sabe que hay algo más. Usted tuvo mucha visión, Ventura. Compró el único yacimiento de cobre en el país cuando nadie lo quería. La cantidad de minerales que se podía sacar no justificaba la inversión. Pero alguien se equivocó. Y un nuevo estudio demostró que sí, que la beta valía la pena. Tulsaco podía abastecer de cobre al país. Eso le abrió las puertas de las financieras, bancos. ¿Quién le podía negar un crédito? La historia es entretenida, pero no es original. Lo único original, Ventura, es el cobre. No hay cobre. Usted compró a los geólogos. Y el dinero de los créditos jamás se usó para la cantera. Usted sabe perfectamente que no tiene fundamentos para hacer esa acusación. No está acusando, está señalando coincidencias. Correcto. El juez puede sentir curiosidad. Lo van a llamar. Va a tener que contestar algunas preguntas. Y uno nunca está seguro de no haber dejado un cabo suelto. O de que alguien se venda. El caso Bengoa va a provocar una reacción en cadena. Van a mandar inspectores y... Usted sabe cómo es eso. Dígame cuánto, Larsen. Y que era razonable. No piense que quiero evitar el juicio. De todos los que estamos aquí, el único que terminaría en la cárcel sería el señor Bengoa. ¿Su abogado no se lo dijo? Hay que jugar limpio, Larsen. Una palabra. Bueno, ahí está la escena histórica de Tiempo de revancha con Federico Lupi, claro, sin putear esta vez, haciéndose el mudo. Hablando a través de una maquinita que, digamos, los antecedentes de así algunos dispositivos tecnológicos que luego surgieron. Pero bueno, me parece que es un policial. Aristarain dice, bueno, no tanto sobre esta película, pero en la siguiente película, Últimos días de la víctima, para ir contra la censura, lo que hacía era
mandar muchísimas escenas eróticas para que se fijaran en ese asunto y no tanto en lo discursivo, ¿no? Sí. Entonces, de esa manera... Para distraerlo a Paulino Tato, era a Paulino el censor. Tato, el hombre de mano de tijeras. Sí. Así que bueno, con el homenaje a Adolfo Aristarain, a Leonardo Fabio, a María Luisa Bember, a Doria, a Ayala, todos aquellos que se jugaron en tiempos difíciles, dejamos por último, y ya para cerrar este bloque, no sé si estamos... Sí, estamos, tenemos los testimonios. Los testimonios de Aristarain, sí. y después, si quieren, podemos escuchar algún fragmentito, que ya lo escuchamos en la cortina, de ese tema de Charly García que se puede hacer salvo ver películas, que es del año 77. Sí, y seguí acompañando toda la exposición con otras músicas de Charly García porque, entre otras cosas, este gran músico argentino ha hecho un significativo aporte a música de películas, claro. Y de hecho después siguió sonando otras bandas de sonido de otras películas. Sí. Así es. ¿Escuchamos a Aristarain? Dale. El tiempo de revancha es muy gracioso, porque siempre ya se dijo que era una alegoría de lo que estaba pasando con la dictadura. Y yo dije, no es, digamos, que funcione como alegoría es al margen, puede ser que funcione. Yo lo que hago es seguir a los personajes, yo me meto en la piel de los personajes. Y digo, bueno, este tipo, en esta situación, ¿qué es lo que hace? Y yo llegué a la cosa, tenía dos finales, tenía uno que era el personaje de Lupi, que estaba ya totalmente loco, se ponía en pelotas en un basural, hablando solo, porque así sabía que no lo grababan, ¿no? Pero estaba totalmente loco. Y la otra, el corte de lengua, que es un suicidio, o sea, cortarse la lengua sin haberle avisado a nadie, te desangraste en 20 minutos. Así que llegué al corte de lengua y dije, la única manera de, si este tipo quiere ganarla, la única manera de ganarla es suicidándose. Y no le van a comprobar nunca le van a comprobar que no es mudo. Que es lo que le anticipa al abogado, que tenga cuidado, aunque se vaya a las Bermudas o a no sé dónde, que tenga cuidado porque los tipos lo van a seguir y lo van a grabar. Así que es eso nada más, no hubo ninguna otra intención más que dije, y bueno, si yo fuera este tipo yo la hago esta. Hombre, no tenía dudas de que iba a impactar al público, pero bueno, digamos, no es que yo elegí el final y que estaba pegado y que no, el final no era el final lógico de ese personaje y que yo lo ponía nada más que para impactar. El final era el final lógico y que iba a impactar, no tenía la menor duda. Después era muy gracioso porque hay un solo fotograma del corte de la lengua. Es un fotograma. Se ve bastante... La gente lo ve y parece que ves que se cortó la lengua. Es un solo fotograma. Olivera me ofreció, después de la discoteca, me ofreció hacer otra musical más. Y yo tenía ya la sinopsis de Tiempo de Revancha. Así que se la di y se quedó loco. Dijo, la hacemos ya. La política es para los políticos. A mí lo único que me interesa es que me paguen bien. Si usted quiere que yo no abra la boca. Es que hay cosas que no tienen por qué saberse. ¿Pero hasta cuándo? Primero me dijiste un mes y ahora qué. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir así? A Tiempo de Revancha o la cortaban a lo largo y la prohibían la película directamente porque no había una frase o algo. Sí, las frases estaban invertidas. Un bajo cabeza dura no puede cambiar la historia, lo cual quería decir mucha gente cabeza dura puede cambiar la historia. Y no había un ataque al poder militar, lo que yo atacaba era el sistema. Otras cosas que sí podían haber objetado, eran muy difíciles de objetar, que era el Falcón Verde. Es decir, cuando un Falcón Verde tiran un cadáver, ¿qué van a decir? No pueden poner esto porque lo usamos nosotros, es medio loco. José Olivera mandó la película a calificación, a censura, 3 días antes del estreno, con ya la publicidad del fin de semana anterior en la calle. Y como los médicos en ese momento estaban haciendo, o pretendiendo hacer buena letra, tratando de demostrar que eran buenísimos. A Olivera lo llaman a las 8 de la noche de ese lunes, de la Junta de Censura,
para felicitarlo por la película. Estaban encantados los tipos eran de cura, no sé, madres de familia, estas, que no sé qué, era una mezcla, eran 10 o 12 tipos los que estaban en la Junta de Censura. Les encantó, se engancharon con la película como espectadores, dejaron de ser censores, se engancharon como espectadores. Bengoa, yo no sabía. Después de Tiempo de Revancha y en medio del gran éxito de Tiempo de Revancha, Olivera me dijo, cuando tenés un éxito hay que olvidarse rápidamente, hay que filmar enseguida, no empezar a pensar qué es lo que uno va a hacer, no compares, no pienses. Y bueno, por lo como yo leí la novela de Feynman, Últimos días de la víctima, y se la propuse y le pareció bárbaro, así que hablamos con Feynman, hicimos justo el guión y estábamos filmando, todavía estaba en cartel Tiempo de Revancha. Bueno, bien, ahí está completísimo, me parece que... Muy interesante los pormenores que cuenta, sí, ¿no? Sí, sí. Vale la pena, esto se encuentra en YouTube, ha dado te iba a decir que hay publicado un con tratamiento 4K, una corrección de color, hay una versión de una cuenta en YouTube que se llama Archivo Amorina, que habría que investigar si tienen más materiales, pero que tiene especialmente publicado y disponible para ver online Tiempo de Revancha. Claro, bueno, hoy Adolfo Aristarain es una persona mayor, 83 años tiene, y desde el año 2004 ya después nos filmó, después de la última película, Roma, y se dedica a dar estas charlas, conferencias en distintos espacios, que son muy, muy, muy valiosos, interesantísimos, porque, bueno, recorre un largo espectro de su carrera como... él empezó como publicista e incluso participó de algunas de estas, en la producción de algunas de estas películas medias pochocleras, hablando de Pururú, ¿no? Pero que sin embargo todo eso les sirvió para acumular algún recurso y dedicarse a este cine más de corte biográfico, documental o docuficción, ¿no? Así que de esta manera damos por cerrado el periodo. Ya sobre el final de la dictadura empiezan a aparecer algunas imágenes y algunos trabajos sobre Malvinas, que había sido en 1982, pero lo vamos a dejar para la semana que viene, cuando hablemos de la década del 80 y del 90. Me sugeriste El exilio de Gardel, de Pino Solana. Y así que es un abordaje bueno. muy personal el que tiene esa peli. Después está obviamente la historia oficial que ganó el Oscar y que retrataba un aspecto muy puntual también de todo lo que implicó el terrorismo de Estado, pero en esto desde la perspectiva de este personaje, ¿no? De Norma Leandro, de encontrarse con quien era su hijita adoptada. Bueno, y todo lo que implicaba, y todo lo que empezaba a desnudar. Y también otras películas muy polémicas. La noche de los lápices entra dentro de esa categoría, aunque es una película que ha marcado y sigue marcando la atención principalmente de los jóvenes, adolescentes en las escuelas que, prestan mucha atención a esos pormenores. Pero es una película, voy a traer el testimonio de... Y si por ahí podemos sacarlo, sería bueno, de Jorge Falcone, el hermano de María Claudia Falcone, que el año pasado me decía las diferencias. Él es cineasta también, Jorge Falcone, además de escritor, periodista, y me contaba las diferencias que tuvo con el abordaje de la película, porque claro, en la película muestran como niños... Los deja aislados. Deja aislada la política, porque la política era mala palabra. Y lo que busca es mostrar la crueldad y yo creo que también sensibilizar el hecho de que eran pibes de 16, 17 años para poder realmente hacer una toma de conciencia de lo que fue el nivel de agresión sobre los cuerpos. Sí. Pero los terminan infantilizándolo, ese es el riesgo en todo caso, ¿no? Sí. Y eso es lo que dice Jorge, que la hermana era una militante hecha y derecha
de la organización. Sí, digamos, son Montonegro. discusiones incluso que post dictadura los organismos, todas las orgas de derechos humanos van a seguir teniendo siempre una discusión, una revisión sobre eso, sobre toda la política general de memoria, que tiene que ver también con necesitar mostrar el nivel de saña y todo lo condenable que significa que el Estado persiga, pero con todas sus armas, a sus propios ciudadanos. Y entonces dentro de eso también mostrar la cantidad de injusticias de gente completamente inocente, que es algo que no tendría que estar en duda, porque en todo caso no tuvieron tampoco ninguna posibilidad de un juicio justo si realmente pesaba sobre ellos algún tipo de condena. Tal cual. Entonces sí, es digamos, una discusión que va a ser de siempre de las orgas, me parece. La teoría de los dos demonios intentaba contar de esa manera, como que había dos demonios, las organizaciones guerrilleras y los militares, y que en el medio había una sociedad inocente, y ahí ese es el punto en conflicto. Los muestran los niños como unos adolescentes que están jugando a ser rebeldes, y en realidad eran militantes políticos de organizaciones políticas, algunos trabajando en villas, en alfabetización, lo que sea, pero eso no está mostrado porque esos años 80 la política todavía era visto como algo sucio, una mala palabra, ¿no? Era un momento donde había que reivindicar la memoria en todos los planos y tenía ese recurso. Tenemos que cerrar, por supuesto, pero quiero compartirte un mensaje que llegó aquí a la línea de la radio. Escribe Laura Abdala y dice, te apunta acá a las obras de Coco Blaustein, Cazadores de Utopías y Botines de Guerra. Gracias. ¿Cómo se llama Laura Abdala. Laura Abdala, sí. Y los hermanos Jaureche, Ernesto y Osvaldo. Ernesto se está recuperando, por suerte, de una dificultad. Trabajó en la producción y también en el guión de Cazadores de Utopía, película fundamental para pensar la militancia en tiempos donde todavía la política era en los fines de los 90 era visto como algo desechable, ¿no? Gracias, Aníbal. La seguimos el próximo lunes, entonces. Gracias.